Repasamos ahora los números de este jueves. 3,4% la caída del Producto Bruto en la Argentina durante el primer semestre de este 2024. Una caída muy significativa. A nadie sorprendió, por supuesto, igual este dato, porque se vienen dando desde enero a esta parte distintos indicadores que muestran una recesión bastante profunda. Lo esperable teniendo en cuenta que Argentina ya venía en recesión, pero además con una inflación que iba ya camino claramente a convertirse en una hiperinflación y que desde la asunción del gobierno de Javier Milei hubo una prioridad que es evitar por todos los medios que se llegara a esa hiperinflación. Eso llevó a tomar medidas de ajuste muy fuertes. Estamos hablando en términos reales del mayor ajuste en la economía argentina en más de 60 años de historia. Eso permitió efectivamente evitar la hiperinflación porque de el casi 30%, 25% de inflación mensual de diciembre se bajó hoy a 4% de inflación mensual, pero claro, al costo de una desaceleración económica importante. Sí es cierto que lo peor fue en el primer trimestre, porque en el primer trimestre se registró una caída de más de 6%. La caída en el segundo trimestre fue de 1,7%, lo cual muestra que empieza a haber ciertas señales de rebote. Hay sectores más afectados que otros. La construcción, por ejemplo, registró una caída del 22%, pero el sector agropecuario registró señales positivas. De hecho, las exportaciones aumentaron más de 30%. Las importaciones, en cambio, en línea con lo que sucede cuando hay recesión, cayeron 22%. Bueno, algunos de los números de esta economía que sigue dando a nivel macroeconómico y a nivel de las cuentas fiscales resultados positivos. Acaba de anunciar el ministro de Economía, Luis Caputo, que se volvió a registrar en el mes de agosto superávit financiero, con lo cual esto significa que Argentina sigue con menos gastos que los ingresos que tiene, incluso pagando los intereses de la deuda, algo que hacía mucho tiempo no ocurría. Lo que se espera, por supuesto, es que este rebote o estas señales que empieza a haber de rebote se sostengan, porque obviamente estamos hablando de una situación económica muy, pero muy difícil. Segundo número del día, y te diría que un número que puede ayudar a la recuperación argentina y a una reactivación en buena parte de nuestro continente, es la suba de 50 puntos básicos en la tasa de interés, la baja en 50 puntos básicos en la tasa de interés de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Por primera vez desde la pandemia se anuncia una baja de la tasa de interés, muy esperada, muy reclamada por distintos actores económicos. Vamos a ver cómo fue justamente la evolución de la tasa de interés para entender también por qué ha ido subiendo y bajando en esta línea. Veamos, esto está remontado al 2000. Fíjense que los niveles en los que estaba actualmente, entre 5 y 5,25 de tasa de interés, es un rendimiento muy bueno para hacer la inversión más segura del mundo, que es una inversión en el Tesoro de los Estados Unidos. Fíjense que recién ahora se da esta disminución después de varios meses de estabilidad en estos niveles, que son los niveles más altos en 20 años. Te tenés que ir hasta el 2000 para ver niveles tan altos en cuanto a la tasa de interés, y que tiene que ver todo con la pandemia. Vos fijate cómo se había bajado a prácticamente cero la tasa de interés luego de la crisis de 2008, cómo volvió a subir levemente hasta 2% y cómo con la pandemia hubo una decisión de bajarla prácticamente a cero para estimular una economía que estaba paralizada. Bueno, claro, hubo inflación por el exceso de emisión, esa inflación llegó a estar en el orden del 9% anual, eso llevó entonces a la Reserva Federal a subir la tasa de interés. Claro, ya con la inflación en el mes de agosto en 2,5% anual, anunciada por el gobierno de los Estados Unidos, y siendo la meta de la Fed que la inflación sea de 2% anual, estaba todo dado para volver a bajar la tasa, y esto es lo que termina pasando. Esto esencialmente significa que el costo del crédito en Estados Unidos se abarata, eso va a beneficiar el consumo en los Estados Unidos, puede ser una señal positiva obviamente para que haya mayor reactivación económica. Esto obviamente beneficia a Kamala Harris cuando estamos a un mes y medio de las elecciones, y a nivel general
lo que hace es que de alguna manera abarata el precio del dólar, en definitiva, y esto hace, por lo tanto, más competitivas a las economías regionales. Por eso, y sobre todo ante la perspectiva de que haya una continuidad en la baja de tasa de interés, puede haber un interesante flujo de inversiones que empiece a llegar desde las economías centrales y desde Estados Unidos hasta las economías emergentes. Pasamos ahora a las caras de este jueves. Y la primera es la de Iván Lima, ministro de Justicia de Bolivia, y la cara hoy de los intentos del gobierno boliviano, los intentos del gobierno de Luis Arce por ir contra el histórico líder de este espacio, contra el histórico líder del MAS, contra Evo Morales. Es este ministro de Justicia el que ya ha anunciado la presentación de causas penales contra Evo Morales, acusándolo directamente de estar instigando un golpe de Estado. Esa es la acusación, tiene que ver con lo que han hecho los Ponchos Rojos, cortando los accesos a la capital, a La Paz. Estamos hablando de este grupo radicalizado campesino. Y también con lo que está pasando con la marcha que desde la provincia de Oruro protagoniza el propio Evo Morales. La marcha comenzó el martes, hoy está en su tercer día, va rumbo a La Paz, debería llegar entre mañana y pasado según las estimaciones. Un Evo Morales que cuando conoció que lo habían acusado penalmente decidió irse de la marcha diciendo que se sentía dañado en su honor, después decidió volver. Bueno, es esta guerra por el poder ya sin ningún tipo de restricción, donde Luis Arce quiere entonces ahora procesar penalmente a Evo Morales y lo hace a través de su ministro de Justicia, y donde Evo Morales abiertamente está pidiendo la salida del poder de Luis Arce. Sí, quien había sido su ministro de Economía y quien había sido su delfín, el elegido cuando él no podía volver a presentarse como candidato a presidente. Segunda cara de hoy, nos vamos a Oriente Medio, nos vamos a Israel. Herzi Halevi es el jefe de las fuerzas de defensa israelíes, figura clave, por supuesto, en este momento que está viviendo Israel. Acaba, entre otras cosas, de aprobar una ofensiva sobre el Líbano y habló de alguna manera, sin hacer referencia directa, a las capacidades de Israel para dañar a sus enemigos. Esto, obviamente, en el marco de esta operación histórica antiterrorista con los beepers, con los pagers, con los walkie-talkies. Como sabemos, estos dispositivos utilizados por el grupo terrorista Hezbollah para evitar la intercepción israelí de sus comunicaciones, por ejemplo a través de celulares. Entonces decidían utilizar métodos que funcionan con radiofrecuencia y que por lo tanto son mucho más difíciles de interceptar por ser de más baja tecnología. Y lo que hizo presumiblemente Israel, aunque Israel ni confirma ni desmiente haber participado de esta operación, fue a través de empresas fantasma, parece que no comprar los beepers y los walkie-talkies de las empresas fabricantes, que son una en Taiwán y otra en Japón, que era lo que se creía originalmente, sino que directamente hoy la hipótesis central es que los fabricaron de cero, que crearon empresas fantasma en Europa, que fabricaron de cero estos walkie-talkies y estos pagers para que fueran exactamente iguales a los de dos de las marcas más reconocidas, pero que en su interior contenían explosivos y intercomunicadores que le permitían ser activados a distancia, y después de 5 meses de estar en manos de los terroristas de Hezbollah fueron activados, unos el martes, otros el miércoles, causando verdaderamente un desastre en esta organización terrorista. Esto es lo que está diciendo en estas horas Herzi Halevi acerca de las capacidades y de la tecnología de la que dispone Israel para dañar a Hezbollah. אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה שתי מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים, הרבה הישגים, ויש לנו עוד הרבה ללכת קדימה. יש לנו הרבה יכולות שעוד לא הפעלנו.
עוד לא הפעלנו, ראינו פה חלק מהדברים, זה נראה לי במוכנות טובה, ואנחנו מכינים את התוכניות האלה קדימה. הכלל הוא, כל פעם שאנחנו עובדים בשלב מסוים, שני השלבים הבאים, מוכנים לצאת כבר חזק קדימה, בכל שלב המחיר בחיזבאללה צריך להיות יותר גבוה. Mientras estamos preparando un nivel de combate contra Hezbollah, ya tenemos planeados 2 movimientos siguientes y en cada nuevo paso que damos el precio para Hezbollah es más alto. Todo un mensaje, el objetivo central acá es que Hezbollah deje de atacar al norte de Israel como lo hace de forma sistemática desde el 7 de octubre y que permita que más de 60.000 personas que tuvieron que dejar sus hogares puedan volver y recuperar su vida.